del PJ, así que hoy va a ser intenso el programa, muchos invitados que están llegando también. Sobre esto que estaba enterado de esta resolución de la Corte recién. Me enteré cuando venía para acá. Creo que, en primer lugar, lo grave es que la Corte, nada más y nada menos, dice que hubo privación de justicia. Eso es algo que no se puede tolerar respecto a una expresidenta o respecto a cualquier ciudadano común. Que te priven del derecho de integrar pruebas es el episodio, es el hecho más grave que un ciudadano puede tener o puede sufrir. Queda totalmente afuera. Vamos a apagar esto. Sí. Queda totalmente afuera de cualquier posibilidad de defensa. Y efectivamente esto fue una causa absolutamente, como tantas otras, inventada. Esto se inicia apenas se sienta en la silla Iguacel en Vialidad Nacional. La primera resolución que toma es esta, que dice, vamos a investigar al distrito 23, que era Santa Cruz. Pero ni siquiera dice vamos a investigar el distrito, dice vamos a investigar a tal empresa del distrito. La única empresa que hacía obras allí no era la de Báez, había varias empresas. Empieza a investigar y resulta que le da una auditoría muy débil en cuanto a probanzas. Queda en una situación media complicada, porque los propios peritos de vialidad, de la actual vialidad, le dicen, no, mire, nosotros no podemos estimar si hubo sobreprecio, porque eso es propio de la licitación. Lo que podemos decir es cuál es el avance de las obras y si se cumplió con lo que se decía en el pliego. Y llegan a la conclusión de que la diferencia era del 1%. Respecto a la totalidad de lo que había que hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasó con muchas causas. Quedó ahí, hasta que aparece el Ángel Salvador. ¿Quién es el Ángel Salvador que reaviva la causa? Fariña. Fariña declara en la otra causa, que es la del dinero de la Ruta K, desagregan esa declaración y se la mandan a Ercolini porque ahí se habla de obra pública. ¿Y cómo fue el operativo? Acá ya lo mostraste vos, lo de Fariña. Le preparan la declaración, no sabía nada de obra pública, la integra el 8 de abril, hace la primera declaración y después un poco más adelante a la causa de dinero K, que era una causa de lavado. Desagregan esta declaración, la pasan a la causa que estaba fiambre ahí, que había iniciado Iguacel, previa publicación de Clarín. Claro. Cuando Clarín instala la cuestión pública, reavivan esta causa. Bueno, esto va a pasar inexorablemente prácticamente en todas las causas, salvo en alguna muy evidente como la del sinvergüenza de López, que esa no fue una causa armada. No, bueno, ahí estuvo la evidencia de la guita que se llevaba. ¿De dónde vino ese fajo de dólares? Bueno, porque si se Está ponen bien, ahí... pero lo tenía en su casa. Pero la sospecha es quién era el dueño de esos dólares. Pero tenía en su casa. La sospecha es muy fuerte, sí, claro, es que es uno de los socios de Macri. Exacto. Claro. Pero bueno, pero al margen de eso. Pero eso. lo tenía en su casa. Pero concretamente, todas las otras causas forman parte de la gran estafa nacional que vivieron los argentinos. A los argentinos los estafó Macri cuando dijo que iba a eliminar el impuesto a la ganancia, cuando dijo que no iba a tocar los derechos de los jubilados, etc. Pero a los argentinos los estafaron cuando le dijeron que la yegua se había robado un PBI completo, que estaba en todos los negocios de la obra pública. Que eso del PBI completo fue también otra creación de Fariña. Pero todo, ¿no? Todo. Claro. No, de hecho Fariña, sin la declaración, la famosa declaración que nosotros mostramos acá, que le acomodaban el testimonio a través de mails allegados al gobierno, después vemos si son los agentes de inteligencia, los ex abogados o el ministro Garabano, pero digo, quedó claro que el arrepentimiento estuvo guionado. Sin esa declaración, como bien marcaba Leopoldo, muchas de las causas se hubieran caído, entre otras la de vialidad, ni bien declara. Los jueces, como Ercolini, le dicen a Casanelo, mándeme la declaración de Fariña. Cuando le mandan la declaración de Fariña, Casanelo le dice, señores jueces, miren que a partir de acá, cuando empieza a hablar de obra pública, son todas conjeturas personales, sin demasiadas pruebas, y que de hecho, Casanelo resalta, que Fariña había sacado machetes, o es decir, en medio de la indagatoria dijo, permiso, voy a leer algo porque no me acuerdo. Bueno, a ese nivel estaba el grado probatorio de la causa de vialidad. Pero vos fijate entonces la trayectoria. El propio juez que recibe la primera declaración dice, ojo que esto suena a algo armado.
El juez Ercolini, que recibe eso, dice, no importa, esto es prueba suficiente. Levanta una causa que se había caído porque todo lo que había hecho Iguacel en vialidad era todo una truchada que formaba parte de la planificación que ejecutó Cambiemos apenas tomó el gobierno, que era llevar adelante la persecución política indiscriminada contra dirigentes políticos. En una primera instancia fue fundamentalmente contra la expresidenta y después empezó contra dirigentes gremiales. Es decir, como la metodología les daba resultado, empezaron a ampliar el campo de acción. Todo esto donde se cocinaba, en la mesa judicial del presidente, que era la que sancionaba a los jueces que no querían alinearse con esta persecución o premiaba a los 8. Y ahí es donde aparece el sinvergüenza de Maí, que es él, el padre, todos los que han inventado todo esto. Ahí es donde intentan meter por la ventana a miembros de la Corte. Hoy Rosenkrantz no quiso que lo retara el Pepe Simón. Entonces, claro. Pepín Simón. Pepín. Entonces votó en línea con lo que Pepín seguramente le pidió. Obvio. Pero todo queda cada vez más en evidencia. Pero es muy importante para la salud de la República que la Corte intervenga. Aparte hay tipos en la Corte, perdón por lo de tipos, hay personas, juristas de importancia en la Corte, que no se pueden embarcar en los designios políticos de Macri o de Cambiemos. Tienen que poner justicia. Pero por eso la expresidenta, a diferencia del delincuente de Stornelli, fue a todas las convocatorias a indagatoria, cumplió con todos los pasos procesales, porque la verdad es que la historia es al revés. Nosotros somos respetuosos de la justicia, de la República, nosotros somos los que creemos en el Estado de Derecho, nosotros somos los que creemos en la defensa en juicio, somos nosotros, no ellos. Y esto ha sido dado vuelta por una política de medios que nos quiso mostrar como los cucos, ahora te hacen el cuento de la revancha. La única revancha que nosotros queremos es que la gente vuelva a tener trabajo, que se levanten las persianas de las fábricas, que se abran la puerta de los comercios. Lo que pasa es que ellos construyeron sobre el odio. Por eso a veces me molesta cuando algunos comunicadores sociales que siembran el odio se enojan porque son odiados. Si vos sembrás el odio, recogés ese tipo de reacción en la sociedad. Acá también me agregan que falta, por ejemplo, entre las pruebas, la de la auditoría de toda la obra pública, ¿no? No está hecha. La auditoría de la obra pública. La pidió además, Cristina, claro. La pidió millones de veces. Y no se hizo. Auditen toda la obra pública. Y no lo se hizo pedimos nunca. En el Congreso. Lo pidieron en el Congreso. No solamente en el ámbito judicial, lo pedimos en el Congreso. Y otro fallo que oxigena, que seguramente ibas a hablar de eso, es el de la Cámara Federal de Mar del Plata. Ahora vamos con eso, ahora retomamos. Plaini, porque... continuidad a Alejo Ramos Padilla, que investigue el otro caso tremendo de corrupción, de ilegalidad, de servicios, de jueces, fiscales metidos en el gran armado, es también un hecho fundamental, ¿no? Muy importante, que la sociedad argentina debe recibir con alivio, porque en realidad la causa ya no es de Ramos Padilla, es de la sociedad argentina. Por el volumen, por los efectos que tiene. Y el fallo ha sido muy contundente. En primer lugar, ¿qué dice el fallo? Esta causa no se puede desguazar, como algunos pretendían. ¿Por qué? Porque todavía faltan precisar muchos delitos. Los delitos que se han ido destapando se han producido en distintos lugares del país. Hay que darle un encuadre. Efectivamente hay encuadres penales, delito de extorsión, de coacción, etcétera, pero hay otros encuadres muy importantes. Violación de la ley de inteligencia, violación de la ley de seguridad interior, hasta violación de la ley de defensa de la democracia. Entonces no se puede desguazar. Esto es lo primero que dicen. Y además dicen algo que es muy elemental. ¿Quién debe continuar en esto? El juez preventor, es decir, el juez que intervino por primera vez y que ha llevado adelante esta investigación. Ahora ahí, digamos, la situación realmente se le pone difícil a Stornelli, que está en rebeldía, a varios, bueno, a Rivas, que no ha respondido, Barreiro hoy declaró, después nos va a contar Irina y Juan, legisladoras como Carrió, Paula Oliveto, Patricia Bullrich, que también está muy preocupada, se les pone muy... La situación se le pone muy difícil a la banda en general, a todos ellos. Entre otras cosas porque la causa está en manos de un juez probo. Claro. Ellos no están acostumbrados
a tratar con jueces de la Constitución. Claro. Ellos están acostumbrados a tratar con jueces y fiscales o que son de su propio espacio político. Yo acá un día te dije, a un fiscal le han pedido que haga un chanchullo más grande que Stornelli, que es al fiscal Tayano, que le encargaron nada más y nada menos que la tarea de fabricar, inventar un asesino para Nisman. Imagínate, claro, un fiscal tratando de inventar un asesino, estás en un problema. Entonces digo, se le pone muy mal porque hay un juez probo, porque es una causa que no está contaminada por los servicios de informaciones, por Comodoro Pi, etcétera, y por eso se le pone muy bien a la sociedad, porque es una gran oportunidad de poner sobre la mesa todo este entramado, que está vinculado a lo que hablábamos hace un rato. Sí, totalmente. Entonces, claro, me parece que empieza a reaparecer una confianza. El fallo de la Corte hoy, el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, empieza a oxigenar, a que podamos recuperar fe en el proceso judicial. Después vendrá más adelante otras responsabilidades, cómo cortar la relación entre los servicios de informaciones y Comodoro Pi, pero eso, bueno, es un camino que hay que transitar. Y efectivamente lo deja no solo a Stornelli. Stornelli ya no puede ni caminar por los pasillos de Comodoro Pi, no puede sostenerle la mirada a nadie. El problema es que también lo deja muy expuesto al procurador fiscal. Casal, claro. Porque el procurador Casal hasta aquí se ha manejado también dentro del famoso secretismo, que fue lo que se rompió con esta causa. Cuando va Ramos Padilla al Congreso e informa, pasamos por encima del secretismo, y el secretismo es el mejor aliado de la impunidad. El procurador, por ejemplo, hasta acá no informó sobre los resultados del famoso sumario administrativo que inició. Claro. Nadie sabe nada. Tampoco informó si han dado pasos concretos la comisión evaluadora de fiscales para decir, bueno, Stornelli tiene que ponerse en tal o cual situación. Entonces es muy difícil la situación de Casal. La semana pasada el Congreso, la Cámara de Diputados y la de Senadores iba a constituir la comisión de seguimiento de la Procuración Fiscal. Desgraciadamente coincidió con el episodio trágico que vivieron el diputado y su asesor. Hubo que suspenderla, pero el jueves se constituye, y lo primero que vamos a pedir nosotros es que se presente Stornelli y que se presente Casal a explicar por qué siguen escondiéndolo. Y hoy, te digo, creo que ya por ahí tienen la información, hoy junto con el diputado Tailade y el diputado Rossi hemos presentado en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a Garabano. ¿Por qué? Porque Garabano ha formado parte de este entramado donde está la AFI, el Ministerio de Seguridad. Bueno, ahí sí hay un pedido de la propia Carrió de juicio político, así sí, que ahora... pero por otra razón. Está bien, pero digo, se suman. Sí, se suman. Pero ¿no? Esto es un pedido de juicio político sí, por el papel que ha jugado dentro de esta organización mafiosa Garabano, que era el que negoció con confirmación de la prisión preventiva de la Cámara de Casación. Sí, sí. Negocian eso para que aporte todo esto a la causa que ahora se ha caído, o por lo menos ha quedado fuertemente cuestionada.